Pues vamos a darle las gracias al doctor Salvador Camacho Sandoval por haber aceptado la invitación a participar en este webinar. Le cedo los micrófonos y aquí estamos atentas a lo que va a compartirnos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo quiero compartir con todas y todos ustedes resultados de un trabajo de investigación que se ha venido compartiendo en ponencias, conferencias, eh, artículos y también en un libro. Titulé para esta ocasión mi exposición Avances y resistencia a la educación sexual en la educación básica en México. Este es el libro que de alguna manera es plataforma para esta exposición que durará pues, aproximadamente una hora. He hecho unas diapositivas para hacer más accesible el contenido y parto de esta portada, es la portada del libro publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El dibujo eh, es una, dicen ahora los artistas, una intervención de dos figuras de jovencitos, niña, niño, de, que lo saqué de el libro de sexto de primaria de los años 70, cuando se censuró, ¿verdad? Y pongo irónicamente como título del libro La temible sexualidad, que para unos realmente es inaudito que en las escuelas se enseñe educación sexual, con todo lo que esto significa que ahorita vamos a tocar. Lo hago dentro de un análisis de las reformas educativas en México, de mediados del siglo XX a la fecha, y también dentro del marco pues, de lo que son los libros de texto como instrumentos, como medios que tienen pues una riqueza en cuanto a transmisión de información, como un medio realmente importante entre los docentes y sus estudiantes. En fin, ahorita lo retomo. Y para seguir un orden en mi exposición, quiero compartir estos puntos, una introducción rápida, la educación sexual como prioridad, antecedentes históricos, el biologicismo, la polémica, el género y el placer, controversias, y que termino con lo que a finales del año pasado presenciamos, que fue la oposición a los libros de texto de la nueva escuela mexicana, en donde uno de los argumentos de oposición, de debate, fue precisamente la educación sexual. Y termino con unas notas finales que dé pie a la reflexión colectiva. Bueno, la introducción. Dos objetivos: explorar el proceso que ha seguido la educación sexual en los libros de texto de educación básica desde 1974 a 2023. Otro objetivo de esta exposición pues es identificar a las personas, instituciones y grupos que se opusieron a la educación sexual impartida por el gobierno mexicano y analizar sus argumentos y acciones de resistencia. La metodología, perdón, de mi exposición, de mis trabajos, pues se basan en análisis de contenido de los libros de texto. Mi tesis de maestría fue sobre la escuela socialista en la época de Lázaro Cárdenas, y ahí yo tuve un interés por analizar los contenidos de aquellos libros que en ese entonces pues no eran, sí eran bien, eran gratuitos, algunos se vendían, pero no son estos libros que llegaron en 1959, 1960, con el gobierno de Adolfo López Mateos, y que todos conocemos, así lo muestra esta imagen de la madre patria.
Otro instrumento para poder conocer la polémica sobre los libros de texto o sobre los contenidos de educación sexual en un libro de texto pues son las entrevistas, ¿no? También desde la licenciatura que cursé en educación, y luego mi maestría sobre la escuela socialista. En ese entonces sí tenía yo la oportunidad de entrevistar a los viejos maestros cardenistas, a los agraristas, del lado conservador, a sacerdotes, a religiosas, a líderes que se oponían a la escuela socialista y a la educación sexual en particular. La entrevista a líderes de oposición fue para mí clave para entender su forma de pensar, sus estrategias de lucha y pues el análisis comparativo, en fin, eh, esta forma de trabajar me permitió acercarme, mm, empezar a preguntarme, bueno, ¿y por qué tanta discusión, por qué tanto desacuerdo por los libros de texto? Pensemos en la no distribución de los mismos el año pasado, agosto, septiembre, todavía en enero de este año hubo inconformidades por la distribución de los libros de texto, por la existencia misma de ellos. Entonces yo me pregunto, ¿y qué son los libros de texto? ¿No? Procuro ahondar un poco al respecto y bueno, algunos dirían que son productos culturales que consumen los niños. ¿Sí? Condensan los propósitos de los planes de estudio y expresan intenciones de las políticas educativas de los gobiernos. ¿Sí? Son expresión mmm, no solamente del plan de estudios, sino del currículo. Hablando del currículo es hablar de la filosofía, de las ideas generales que están alrededor de lo que el gobierno en turno pretende enseñar a través de su política educativa. ¿Mm? Entonces, es una concreción de estos contenidos con gran accesibilidad. Con el nacionalismo revolucionario, estos libros buscaban construir identidad, conciencia y unidad nacional, pero también homogeneización, y no hubo atención a la diversidad étnica, regional, política y religiosa de la nación mexicana. Fue una de las grandes críticas que se le hicieron a los libros de texto. Se está homogeneizando el pensamiento, ¿no? Eh, y tenía razón, ¿verdad? Desde luego, por eso fue tan drástico este conflicto en los años 60, porque por otro lado también el gobierno pretendía legitimarse, ¿sí? Crear lealtades al grupo en el poder. De ahí la importancia de los libros como instrumentos culturales, pero también como instrumentos ideológicos. La pregunta es, ¿qué le toca hacer al Estado y qué a los particulares en materia de contenidos? El asunto no es menor, lo dejo, lo apunto y eh, lo señalo como un elemento clave para entender la polémica en torno a la educación sexual. Como muchos de ustedes sabrán, bueno, en el contexto internacional, la educación sexual se posicionó y llegó para quedarse. Sin embargo, hay grupos, no solamente en México, sino en otros lugares, en donde hay resistencias a que la educación sexual se presente como parte de las prioridades de los gobiernos. La UNESCO publicó orientaciones técnicas internacionales sobre educación sexual en la sexualidad que promueve la educación sexual integral de calidad, así como la igualdad de género, y empodera a niños y jóvenes para que lleven una vida sana, segura y productiva. Esta visión es una visión que no solamente incluye la educación sexual como un medio para que las y los niños conozcan su biología y también para evitar temas de salud. No, la educación sexual ha cobrado mayor importancia
para tratar temas de igualdad de género, para tratar temas de placer, incluso de amor, como ya lo veremos más adelante. Pero regresémonos a México y hablemos de algunos antecedentes históricos. Por ahí dicen algunos historiadores que el tema se tocó a finales del Porfiriato, a principios del siglo XX, cuando el propio gobierno manda a representantes de México a un congreso internacional en París, Francia, en donde se iban a tratar temas sobre la educación sexual. Estas personas asisten, se convencen de la necesidad de que la educación sexual debe impartirse en las escuelas del territorio mexicano. Sin embargo, cuando llegan otra vez a México, conversan con el equipo de Porfirio Díaz, pues se decide que no, se decide que México no está preparado para que se imparta la educación sexual, que ya a nivel europeo y en otros países del mundo se tiene interés y en algunos casos pues hasta ya una práctica en las escuelas públicas de esos países. Eh, en 1917, con la constitución política, que es la Carta Magna que aún nos rige, también hay polémica. Hay grupos que se oponen al liberalismo que trae consigo el artículo tercero. En las entidades, sobre todo en entidades conservadoras, ¿verdad? Eh, aparece, eh, pues aparecen grupos que se oponen, ¿no? Más adelante aparece la Unión Nacional de Padres de Familia, que es una organización con algún vínculo con la Iglesia Católica. Y a la fecha, la Unión Nacional de Padres de Familia es muy activa y se enorgullecen sus integrantes de estar en cada batalla en contra de los libros de texto mexicanos en sus contenidos relativos a la educación sexual. Otro momento importante, en 1932, durante este año, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Narciso Basós, ¿verdad? Que está aquí en la fotografía, impulsa la coeducación y la educación sexual. Es un hombre brillante, modesto a la vez, que procura mm, que el laicismo, que la educación pública, que la educación popular se aplique realmente. Como recordaremos, en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos es su primer secretario y plantea una educación popular, plantea uh, una uh, idea del magisterio como medio para impulsar las ideas nacionalistas, las ideas de igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Vasconcelos no es un hombre interesado en la educación sexual, tiene otras prioridades. Sin embargo, pues nada más y nada más que crea esta gran secretaría que a la fecha mm, tiene mucha incidencia en la vida social de México, ¿no? La Secretaría de Educación Pública es la instancia más poderosa, con más recursos para impulsar la educación pública en el país. Y surge precisamente en la época de Álvaro Obregón, con esta idea de pacificar al país, de crear una nueva cultura nacionalista, en la época de lo que algunos llaman el renacimiento cultural mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? Quien se interesa por
radicalizar o instrumentar una política a favor de la coeducación y la educación sexual es Narciso Bassols. Tiene una visión científica, ¿no? Es una herencia del positivismo decimonónico y biologista. No hay esa visión que ahora tenemos tan amplia y tan importante. Aún así, perdón, la propuesta no se instrumenta. Si el biologicismo, ¿verdad? Hay que detenernos un poco, ¿verdad? Esa fotografía de aquí es una fotografía de la Facultad de Medicina, un edificio importantísimo en la Ciudad de México. Federico Ortiz Armengol, de la UNAM, dijo: la propuesta educativa parte de una doctrina científica, metódica, gradual, oportuna, que inicia en el hogar y debe continuar en la escuela y en las actividades tan variadas de la vida, toda vez que su propósito es educar en provecho de la especie. Como se dan cuenta, bueno, la idea es comprender la anatomía, la fisiología del cuerpo humano, y desde luego incluyendo la parte de la sexualidad, ¿no? Y también hay una vertiente que se deriva en la salud pública. ¿M? Evitar los contagios, tener aseo, conocer el cuerpo y su funcionamiento, en particular el tema de la sexualidad. Eh, Algunos dicen que se trata de una posición teórica mantenida por quienes afirman que los fenómenos psicológicos, sociales y culturales dependen de condiciones orgánicas, biológicas, de modo que para comprenderlos y explicarlos debemos basarnos en los hechos biológicos que les subyacen. Esta teoría, ¿verdad? Pues se mantiene, digámoslo así, pero se supera. Estas imágenes, ¿verdad? De donde retomé, que retomé para la portada de mi libro, ¿verdad? Son imágenes de los años 70 de la reforma de Luis Echeverría Álvarez, y estos niños desnudos, dibujos, ¿verdad? En estas páginas causaron mucha polémica. Yo, como investigador de aquellos años, me doy cuenta de que se rompieron estas páginas, se engraparon, ¿verdad? En algunas escuelas los libros completos se quemaron y, y en este caso, bueno, se trata de una lección en donde se exponen las partes de los órganos sexuales, ¿no? La vejiga, el pene, el testículo por parte del hombre, y acá tenemos la parte del cuerpo femenino. En 1934, cuando llega Lázaro Cárdenas al poder, se retoma lo que en 1932 había planteado Narciso Bassols. Y Lázaro Cárdenas plantea la escuela socialista, ¿verdad? Que ya el conjunto de diputados había reformado eh, este, ah, unos meses antes de que Cárdenas llegara. A él le toca la instrumentación o implementación de esta nueva política basada en la reforma del artículo tercero constitucional, que le daba a la escuela pública mexicana el carácter de socialista, y dentro de ella la educación sexual, ¿no? Esta fotografía a mí me fascina, me gusta mucho. Como ustedes se pueden dar cuenta, bueno, tenemos eh, distintos tipos de mujeres, ¿no? Unas mujeres que tienen más rasgos de mujeres campesinas, ¿verdad? Clase media, mujeres con la misma vestimenta, que nos dan una idea de su origen social más urbano, que se juntan y se unen para oponerse a la educación sexual.
Esta polémica, bueno, pues hasta la fecha, ¿verdad? En este conjunto de diapositivas vamos a tratar este periodo 32-75. Eh, Como parte de mis investigaciones en la escuela socialista, yo me encuentro testimonios, testimonios muy importantes de gente que se opone, que se opuso de una manera muy agresiva a la escuela socialista y a la educación mm, sexual. Un profesor rural, ¿verdad? Señaló lo siguiente cuando iba a ser linchado por una multitud vinculada a los cristeros. Los cristeros, ¿verdad? Son parte de un movimiento vinculado a la Iglesia Católica y opuesta al gobierno inicialmente de Plutarco Elías Calles en 1926 y se desarrolla sobre todo en el centro occidente del país. eh, Jalisco, parte de Zacatecas, Aguascalientes, algo de Nayarit, Michoacán, y tiene dos fases. 1926-1929, cuando hay unos acuerdos entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno federal, en donde ya no estaba Plutarco Elías Calles. Los cristeros, muchos de ellos líderes, se enojaron porque no los habían tomado en cuenta en los arreglos, ¿verdad? Y vuelven en 1934. Ya son menores, pero uno de sus puntos de oposición es la escuela socialista, ¿sí? Y en particular se van en contra de los profesores rurales, que son quienes van a impartir contenidos de la escuela socialista. Este profesor narra: intempestivamente irrumpió en aquel callejón sin salida una muchedumbre como de 50 a 60 individuos, en su mayoría mujeres, armada con piedras, palos y machetes. Nos gritaban: queremos que se larguen Alá, encueren a su madre, comunistas. Al pasar frente a la puerta de la iglesia, se veía que todavía el templo vomitaba gente armada de palos y piedras, ¿no? Las fotografías que están acompañando este testimonio, bueno, esta de abajo es la de los cristeros armados, la de arriba es de una película que trata pues el linchamiento de unos presuntos jóvenes comunistas. Eh, y bueno, ustedes imaginarán lo que este profesor vivió esa, en aquella ocasión. Hay muchos testimonios, hay investigadores que hablan sobre la escuela socialista. Recordemos que en aquella época la influencia del socialismo a nivel internacional pues tenía vida, ¿no? 1917 fue el triunfo de la URSS, el papel de los gobiernos, de los estados, nación, eran muy fuertes y llegaban a México estas ideas. Tan es así que Lázaro Cárdenas, el mismo José Vasconcelos, sí, reconoce que muchas de sus ideas de llevar la educación al pueblo se habían derivado de las lecturas que había tenido de Máximo Gorky, de Lunacharsky, rusos que estaban instrumentando la educación popular en su país. Bueno, ya me voy. La, la argumentación en contra de la escuela socialista era la siguiente: la educación sexual no es necesaria, según ellos, ya que en los 10.000 años de vida que tiene la humanidad, ésta ha podido progresar biológicamente sin necesidad de tal educación. ¿Sí? ¿Para qué dar educación si siempre la especie humana ha existido y se ha reproducido? Perdón. La educación sexual, cualquiera que sean sus beneficios,
que reporte no compensará la pérdida del pudor que trae consigo. A mí esto me parece clave para comprender la visión que tienen los grupos opositores, en particular la Iglesia Católica y grupos vinculados a la Iglesia Católica como la Unión Nacional de Padres Familia que ya les mencioné. El pudor. El pudor es una palabra mm, que, que poco la expresamos, aunque existe. Y, y estamos hablando de una moral católica en donde el cuerpo es satanizado, ¿sí? No soy experto para exponer ello, sin embargo, comparto con ustedes esta reflexión que me gustaría que profundizara, ¿sí? Cómo es visto desde el catolicismo, el cristianismo, su conjunto, el cuerpo frente a lo puro que es el alma. El cuerpo está vinculado a Satanás, sí, que es el ente que anima, sí, al pecado corporal, sí, a- al acto sexual fuera del matrimonio, ¿verdad? Eh, Al desnudo mismo, a la vestimenta inmoral que no cubre el cuerpo como debería ser, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está ahí presente. El pudor para mí es clave. Y bueno, esta expresión es realmente ilustrativa de la forma de pensar de los opositores. La educación sexual, cualesquiera que sean sus beneficios que reporte, no compensará la pérdida del pudor que trae consigo. Por otro lado, dice un sacerdote, la educación no debe ser impartida por los maestros, dada su ignorancia y falta de preparación. Especial tarea tan delicada solo puede ser encomendada al confesor, que es un sacerdote. Para algunas personas de estos grupos opositores, quien debe impartir la educación sexual es el sacerdote, no los maestros. Sí, deben ser, cuando mucho, los padres de familia, que por derecho, sí, se tienen que encargar de la educación integral de sus hijos e hijas. Esto, desde luego, va en contra de la función del Estado, que a través de la educación y de los maestros deben ofrecer educación sexual como derecho a las niñas y a los niños. Este planteamiento del derecho a la educación sexual de niños, pues ya para nosotros es muy conocido. Ya está plasmado en la ley de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que también no es de hace mucho, ¿no? Del gobierno federal anterior. Pero bueno, estamos hablando de los años 30. De aquí la fotografía de la Escuela Rural Federal Revolución Social Ejido San Luis, municipio de Torreón, Coahuila. Unas fotos que para mí son maravillosas. Damos el salto hacia los años 70. Luis Echeverría Álvarez fue presidente entre 1970 y 1976. La Unión Nacional de Padres de Familia aparece. Les había señalado que se había creado en 1919. Los daños que causa la educación sexual son irreparables, ya que ni Dios mismo puede devolver la inocencia al niño que la ha perdido. Otro elemento es la inocencia, ¿no? La educación sexual uh, irrumpe, destruye la inocencia de las y los niños. Es tan corto el número de lesionados o degenerados por falta de educación sexual que no amerita aceptar los incalculables riesgos de esta. La implantación de la educación sexual es una maniobra para pervertir a la niñez
corromper a la familia, destruir el hogar e implantar el comunismo. En ese entonces se hablaba de que Luis Echeverría era comunista. La historia se repite. Y en aquellos años, en los años 70, Luis Echeverría Álvarez venía reivindicando al ala izquierda del Partido Revolucionario Institucional. Su antecedente es 1968 y la represión al movimiento izquierdista estudiantil, ¿verdad? Que desemboca en la matanza del 2 de octubre de 1968. El responsable principal, pues, es el presidente, Gustavo Díaz Ordaz, pero el secretario de Gobernación, perdón, era Luis Echeverría Álvarez, que para deslindarse de su antecesor, ¿verdad?, se vincula con una corriente política e ideológica llamada tercermundista, en donde se trata de reivindicar a los países públicos del mundo, y él quiere encabezar también una visión latinoamericanista. Se recupera a los chilenos que habían estado eh, a favor del gobierno de Salvador Allende y que fueron reprimidos por el dictador Augusto Pinochet. Igual reivindica, recupera y les da asilo a los argentinos, brasileños y a otros militantes de izquierda que habían estado en sus países protestando por los gobiernos autoritarios y dictatoriales. Y se le ve entonces como un protector de los izquierdistas latinoamericanos. De ahí que se corra la idea de que Echeverría era un gobierno que nos quería llevar al comunismo, ¿verdad? Como ahora se habló de Manuel López Obrador y de la misma Claudia Sheinbaum. 4, el género y el placer. La iniciativa, nos damos un salto hasta Enrique Peña Nieto. Y ya pareciera que la educación sexual llega para quedarse, y no es así. Todavía hay una gran oposición al matrimonio igualitario. La iniciativa presidencial del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿verdad?, tuvo mucha oposición. También aparecen libros de educación secundaria gratuitos. No los publica Conaliteg como lo hace para los libros de texto de primaria. Aquí hay una competencia, algunos de ustedes lo saben, por las editoriales compiten, ¿verdad? Estas editoriales contratan a especialistas, se apegan a los lineamientos de la SEP, y las editoriales particulares compiten para que las escuelas, los maestros, los padres de familia, ¿sí?, acepten, elijan los libros que según ellos son mejores para sus hijos, sus alumnos. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a una científica de la UNAM que participó en una editorial privada, en particular diseñando la parte de biología y en específico el material de educación sexual. Sí, bueno, ella es una mujer muy liberal, sus planteamientos como persona iban mucho más allá que lo que planteaba la SEP, pero desde luego tuvo que atender lo que señalaban los planes de estudio, y también, bueno, ella estaba siendo contratada por una editorial, por lo cual su visión tuvo que
moderarse. Y lo comento porque en su cubículo yo la entrevisté y hablamos mucho sobre el particular. También creo yo, y eso me ha llevado la investigación o las investigaciones o acercamientos que he hecho, es que la educación sexual y en particular la educación, pero la educación en general y la educación sexual en particular es un asunto que tiene que ver con la ciencia, con la ideología y con la moral. ¿Sí? No se diga la educación sexual. El pudor es un tema no científico. Bueno, en este contexto, en varias ciudades del país apareció una publicidad de la Secretaría de Salud que fue rechazada. 1000 formas de amar, una sola de protegerse. Usa condón. Esta mm, propaganda del sector salud, ¿verdad? Se vio en muchos lugares, no sé si a ustedes les tocó ver, ¿verdad? Son dos hombres besándose, son 1000 formas de amar, una sola de protegerse. Esto causó mucha polémica, mucho ruido. Sí, ¿cómo es posible que las niñas y los niños, los adolescentes, la gente en general vea estas fotos, ¿no? Lo que va a provocar es el homosexualismo y no solamente eso, ¿sí? Las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, hubo bastantes problemas al respecto. O también, de manera paralela, mm, se promulga, se acepta la ley de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Perdón. Y eh, los estados también tienen que mm, revisarla y en su caso aceptarla o rechazarla. Y en varias entidades esta ley fue rechazada, que luego se aceptó, pero en el Inter pues provocaron marchas, mucha propaganda mediática, las redes sociales, ¿verdad? Que han sido muy activas, que fueron muy activas ahora en la campaña que afortunadamente terminó, ¿verdad? Pues ya son parte de la vida comunicativa en nuestro país. La educación sexual programada para impartirse en las escuelas de educación preescolar también se es- fue un ruido en realidad porque se dijo que la educación sexual mm, iba a llegar a las escuelas preescolar en donde se les iba a permitir y a provocar que los niños decidieran si ser niños o cambiar de sexo para ser niñas y a las niñas, en fin, esto que parecería eh, ridículo, ¿verdad? E inconcebible, pues se manejó en los medios y en las redes. La controversia. Obispos dicen manos siniestras tratan de introducir proyecto de educación sexual y reproductiva. La palabra siniestra es una palabra, eh, pues, no sé cómo llamarla, no sé qué ustedes, qué opinen de esa palabra que nos remite a lo misterioso, a lo satánico, a lo rechazable, desde luego. Y, y dicho por los jerarcas de la Iglesia Católica, a mí parece muy preocupante. Sí, me parece reprobable, porque lejos de avanzar hacia una comprensión madura, razonable, sobre el tema de la educación sexual y reproductiva, nos estamos rezagando. ¿Mm? Yo entiendo que dentro de la Iglesia Católica hay también diferencias, pero en este caso no estamos hablando de un grupo de católicos
marginales, estamos hablando de obispos, que son los jerarcas. Y como ustedes saben, bueno, pues la estructura de la iglesia es muy jerárquica y la visión que, que tengan los obispos, arzobispos, el papa, pues se reproduce de una manera muy fácil y muchos feligreses, con el gran respeto hacia la autoridad, pues creen y siguen lo que sus jefes, los jerarcas católicos, determinan, ¿sí? Esta visión es compartida eh, por el Partido Acción Nacional. Y para ser, pues, justos, yo diría, para algunos sectores del Partido Acción Nacional. Y lo señalo porque finalmente el artículo tercero constitucional se mantiene firme, no obstante la alternancia en el poder. Cuando llega Vicente Fox en el año 2000 a la presidencia, ciertamente cambian muchas cosas dentro de la educación, dentro de la visión entre la iglesia y el Estado, aunque ya desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari las relaciones se habían establecido. Señalo esto porque en general el Partido Acción Nacional no cambia los contenidos. Por ahí Guanajuato hace sus propios libros, las muchos cursos de capacitación para el magisterio los organiza el Opus Dei en Guanajuato, en fin, en algunos lugares sí hay una intervención de los grupos católicos de la misma jerarquía eclesiástica, pero en general no hay un gran cambio. ¿Sí? Y hay gente dentro del Partido de Acción Nacional radical, ultraconservador, que critica a ciertos gobernantes que dicen, oye, tú eres panista y tú saliste a la calle a votar y a rechazar los libros de texto, la educación sexual, y ahora lo estás aceptando. Es decir, hay divisiones dentro del Partido de Acción Nacional. No es lo mismo el Partido de Acción Nacional de Monterrey que el Partido Nacional de, de Jalisco, de Aguascalientes, ¿sí? Pero en general el Partido Nacional se ha mantenido una relación, pues, cercana con la jerarquía católica en algunos momentos. No quiero tampoco ser tajante. Y aparece en el escenario político, social, cultural, educativo, el Frente Nacional por la Familia, ¿sí? Que es un movimiento internacional. Como su nombre lo dice, es un frente, es decir, aglutina asociaciones, cientos, ellos dicen miles de agrupaciones que en este caso defienden a los niños, ¿sí? Por eso ahí hay un camión que circula, ¿verdad? Que se ha visto aquí y allá, y también en España, en Colombia, en Venezuela. Dejen a los niños en paz, con mis hijos no se metan. Otro de los rasgos importantes que yo veo en estas luchas de los conservadores en contra de la acción sexual es un movimiento, repito, internacional. ¿Mm? Eh, Se mete uno al internet y uno se da cuenta de estos grupos. Estas imágenes son de Confamilia, quien habla de ideología de género y locura. Ellos no hablan de perspectiva de género, hablan de ideología de género, que quiere terminar con la opresión de la mujer por el hombre, considerando al matrimonio monógamo como la principal expresión de esta dominación, por lo que el matrimonio normal y la familia pasan a ser las instituciones a combatir. Ellos quieren comprender la lógica de la, entre comillas, ideología de género, y reivindican pues a la familia tradicional, ¿sí? La padre, madre e hijos, hijos que se conciben dentro del matrimonio.
Y esta agrupación es internacional. Esta otra que es Citizen Go. Al día siguiente, Citizen Go, que se rechazó la iniciativa presidencial del matrimonio igualitario, se convocó a la ciudadanía a manifestarse en contra y solicitó a diputados, senadores y al presidente de la República que no procediera a instrumentar dicha reforma. Citizen Go es una comunidad de ciudadanos que se reúne con la finalidad de facultar e impulsar su participación en la vida pública de sus países y en el ámbito internacional. Defienden y promueven una forma útil y efectiva la vida, la familia y la libertad a través de peticiones y acciones online. Trabajan para que los poderosos respeten la dignidad de la persona y sus derechos. Si se fijan, el tema de la vida, la familia y la libertad son palabras, ¿no?, que encierran una concepción amplia de estos grupos y obviamente pues, están interpretadas a su manera. La familia no son las familias, es la familia típica, ¿verdad? La libertad, bueno, pues es la libertad de los padres de familia para educar a su gusto, ¿verdad? Según sus principios a los hijos. La vida, pues, tiene que ver también con esa visión religiosa de el respeto, no al aborto, no a la eutanasia, etcétera. Y lo que yo percibo aquí es una similitud de la oposición de ahora con la oposición de hace 100 años. Sin embargo, hay cosas nuevas. Se internacionaliza el movimiento que si bien obviamente se encontraba planteamientos semejantes a los de México, ¿verdad? Ahora con la globalización se unen y Citizengo es una muestra de ello. O el Frente Nacional por la Familia. Otro rasgo importante es la, la presencia de los medios de comunicación, ¿sí? Y otro rasgo son, bueno, las redes en este mundo interconectado. Y los jóvenes, mujeres, hombres de clase media y muchos de ellos universitarios, ¿sí? A diferencia de la señora campesina que vimos en la fotografía de los años 30. Hay grupos de clase media, ilustradas, escolarizada, de escuelas particulares, no necesariamente confesionales, que son muy, pero muy activos. Y bueno, continúo por razones de tiempo. Bueno, ya lo mencioné, el tema de la ideología de género y la sexualidad. Eh, perdón. El Frente Nacional, aquí yo unas fotografías sobre unas marchas, esa la tomé yo, dice imagen de la familia, ¿sí? Está en la fotografía de la manifestación. Si se fijan, estos jóvenes, ¿sí? No son urbanos, clase medieros, escolarizados, católicos. El ejemplo de familia, pues es la Virgen María, José y el niño Jesús. Esa es la imagen de la familia. Una organización protagónica es el Frente Nacional por la Familia, que ahora cuenta con el Autobús de la Libertad como parte del movimiento internacional. Este es Aguascalientes, una de las tantas manifestaciones que se realizaron en diferentes ciudades del país. La Unión Nacional Cristiana por la Familia, Frente Nacional por la Familia,
Manifiesto del Frente Nacional por la Familia, el blanco de pureza, ¿verdad? Al fondo la catedral. Los bueno, me voy a meter a la participación de la jerarquía eclesiástica en la política política. ¿Mm? En Aguascalientes, ¿sí? La iglesia se pronunció abiertamente a través de las homilías en los templos los domingos, ¿sí? A favor del Partido Acción Nacional y perdió la oposición. ¿Mm? Eso el INE lo sabe, de esa intromisión en donde una de las candidatas homosexual de la oposición, ¿verdad? Fue pues dañada en su integridad como persona y violentada, involucró a la gente homofóbica e hizo, bueno, que el Partido Nacional ganara. Eh, Hay que señalarlo porque la iglesia se involucra, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿hay posibilidades de una reconciliación en maneras de pensar la educación sexual, la perspectiva de género, ¿sí? La iglesia, el Estado mexicano? Bueno, por último, la educación sexual y la oposición en la nueva escuela mexicana. El 13 de agosto del año pasado, gobiernos de oposición, ¿sí? Se opusieron a los libros de texto y por lo tanto a su distribución. Estos estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro se obedecieron una consigna nacional en el contexto ya de las pre-campañas, campañas políticas. Mm, El pretexto fueron los libros de texto y en particular la educación sexual, entre otros contenidos, ¿verdad? Partidos de oposición, estamos hablando PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, oposición al partido oficial Morena y a su política educativa y a su llamada nueva escuela mexicana y a sus libros. Mm, Era un asunto electoral. Se mezcló con la vieja tradición de la oposición a los libros. Cuando surgen los libros de texto en el año de 1959-1960, la oposición, Partido Acción Nacional, Unión Nacional Padre de Familia, sectores de la Iglesia Católica, ¿verdad? Están en contra de su repartición. Sí, van a homogeneizar el pensamiento de las y los niños. Es una ideología comunista, etcétera, etcétera. Pues esto mismo se escuchó ahora. ¿Mm? Independientemente de la calidad de los contenidos así de matemáticas, que es harina de otro costal, en paquete se opusieron a ello, pero eh, con una prioridad, ¿sí? A contrarrestar la presencia de la candidata, los candidatos de Morena. Bueno, parece que para los grupos de oposición la historia, ¿verdad? No existe. Las consignas que se escuchaban en la Guerra Fría, en los años 60, 50, volvieron a aparecer. El fantasma del comunismo. AMLO, Claudia y Morena son comunistas. Sí, se regresó esa campaña anticomunista de la Guerra Fría. México será como Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Mm? Esta campaña pegó en muchos sectores de la población, sobre todo en estas entidades con presencia de grupos conservadores y ultraconservadores. ¿Mm? Los libros de texto son instrumentos de ideologización. Aparece también la
la sexualidad en los libros de texto. ¿Mm? Yo las y los invito a que exploren, conozcan, consulten los libros de texto, en particular los temas relativos a la sexualidad. Eh, Creo que no hay un cambio drástico. Me parece que hay continuidad del tema de salud individual y pública. No salud individual y pública, que es un tema desde que yo percibo esto en el siglo XIX. Es un asunto de la biología, un asunto del cuerpo, es un asunto de la salud pública e individual. ¿Sí? Y ahí no hay mm, es, cosas que yo creo que ya hasta los mismos grupos conservadores estarían de acuerdo en dar información básica para prevenir enfermedades venéreas, para prevenir o para eh, difundir maneras de salud corporal, etcétera, ¿no? Es un asunto de prevención. El tema de la diversidad sexual también ya se estaba dando en los libros anteriores, incluso en la época de Vicente Fox y de Felipe Calderón, siendo ellos del Partido de Acción Nacional. Hay algunos cambios didácticos, imágenes que a lo mejor que no estaban antes y que ahora se ven como muy explícitas, como esta que tenemos enfrente, ¿no? En donde se distingue el sexo biológico con el género como la construcción social, ¿sí? Que lleva a que un hombre sea hombre o una mujer, y la diversidad. Está también ahí expresada identidad de género, expresión de género, orientación sexual, diversidad, etcétera. ¿Sí? Y el ejercicio sobre el acto sexual. También están estas imágenes que no son nuevas, ¿no? De las diferentes familias. Están en los libros de texto. Y ya no está la familia José María Jesús. Bueno, los grupos opositores se fueron hacia la corte y mientras tanto hubo manifestaciones callejeras, el uso, como les decía, de redes sociales, pero muy avasallantes, avasalladoras. Eh, bueno, se llegó al extremo, creo que fue en Coahuila, de publicar libros alternativos, ¿m? Por un costo de millones de pesos. No sé, ahora que perdieron el juicio, ¿qué van a hacer con esos libros eh, comprados? Inicialmente se quiso impartir clases con los libros anteriores, ¿verdad? La SEP obviamente lo rechazó. En fin, hubo por ahí respuestas realmente descabelladas. En otros estados de estos que mencioné hace un rato, hubo como una especie de no voy a poder presentar una alternativa frente a una medida federal, ¿verdad? Entonces, está bien que se distribuyan y se distribuyeron, ¿no? Una resolución del tribunal que tardó, ¿verdad? Una demanda por parte de padres de familia de que se distribuyeran. En Chihuahua, el sindicato se dividió, hubo padres de familia que se organizaron y se fueron directamente al Palacio de Gobierno para protestar. Sí, el último gobierno panista fue el de Aguascalientes, que hasta los primeros meses de 2024 eh, tuvieron que reconocer la resolución del tribunal y a regañadientes distribuir los libros. De entonces a la fecha, en todos estos estados ya no se habla nada.
se puede hablar de los contenidos de otro tipo, ¿verdad? La dificultad de aplicar ciertos contenidos de la nueva escuela mexicana, la falta de capacitación, etcétera. Pero eso es otra cosa. Por último, algunas consideraciones finales de mi parte, a reserva de que ustedes tengan las propias. Uno, se expresó el viejo conflicto entre la Iglesia y el Estado, pero ahora a través de otras organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Como el, el Frente Nacional por la Familia. Se continúa la Unión Nacional de la Familia con esa visión muy tradicionalista, visión modernizante y liberal de los libros de texto gratuito frente a una visión moralista de padres de familia. A pesar de los avances modernos, a pesar de que en los medios de comunicación la sexualidad es tan explícita, hay padres de familia que ven todavía el tema, el cuerpo mismo como un tabú, ¿verdad? Una visión muy moralina de todos estos temas. Destaca la participación de jóvenes estudiantes universitarios de clase media, gente pues, no tonta, gente incluso brillante para muchas cosas, ¿verdad? Que aprovechan estos talentos, su propia formación, para reivindicar su forma de pensar y oponerse a aquello que no está de acuerdo con sus convicciones. La oposición usó con eficacia las redes sociales en Internet y se vinculó internacionalmente. Eso a mí me parece algo nuevo. Muestra de ello es Vox, el partido ultraderechista franquista, ¿verdad? Que apareció estos últimos años y que algunos diputados del PAN eh, pues imitaron, tiene una relación muy fuerte, eh, una visión pues ultraconservadora, ¿no? La derecha en Europa está cobrando fuerza por muchas razones. Una de ellas es la no aceptación de los migrantes, ¿no? Que se sienten puros y que cae muchas veces en el racismo. Y bueno, el Partido Acción Nacional o un grupo del Partido Acción Nacional tiene vínculos con este tipo de partidos que para mí son pues, profascistas. Mm, bueno, el uso político electoral de los libros de texto y la educación sexual que acabo de señalar. Bueno, por último, creo que yo incluso hice un artículo para esto de la política electoral, el rechazo a los libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana. Lo titulé Crónica de una derrota, ¿sí? De una derrota esperada o algo así lo titulé. Eh, Porque a través de la historia, y eso lo señalo porque lo he investigado, ¿no? Estos grupos la han perdido una y otra vez. Se opusieron al artículo tercero y perdieron. Se opusieron a los libros de texto gratuito en los años 60 con López Mateo y Jaime Torres Bodet y perdieron. Se opusieron a los contenidos de educación sexual en la época de los años 70 con ese Echeverría, la perdieron. Se opusieron a algunas partes de la ley de los derechos de niñas, niños, en particular el tema de la educación sexual, y la perdieron. ¿Sí? Y ahora también se opusieron a la distribución de los libros de texto gratuitos del 2023 y fueron derrotados, ¿no? Por eso concluyo diciendo, a pesar de la oposición, la educación sexual avanza, vinculándose a los procesos de modernización social, liberalismo y secularización. Es, una, es un proceso de largo aliento, ¿no? Hablar de secularización, hablar de que la educación sexual es solamente una parte de un proceso en donde los grupos de la sociedad en los países están teniendo una visión eh,
menos, ¿cómo llamarle? Llena de tabús, están hablando de procesos más racionales, eh, en donde la globalización influye, ¿verdad? En donde se concibe, se tienen concepciones más vinculadas a la ciencia, ¿sí? Y una visión más libre de las relaciones interpersonales. En fin, esto sería todo de mi parte y agradezco su atención. Muchas gracias, Salvador. No sé si quieras salir de la parte de, de compartir en la parte de arriba. So, share Ajá, pues your screen sharing. ¿En dónde le apretan? Stop. de tener, a ver, la voy a quitar yo ya, Ah, ya. para podernos ver tú y yo y poder conversar un poco. Muchas gracias por tu charla, muchas gracias por hacer este recorrido en la historia y dar esta mirada de cómo se ha ido gestionando los avances, los retrocesos, las resistencias, los grupos que siempre están como esperando que no se hable de la sexualidad, porque justo lo que a mí me ocupa es mirar cuál es la realidad del país, no hablar de sexualidad por tantos años o hablarlo nada más desde la mirada biologicista, anatómica, tal vez de los cuidados, pues nos tiene en un lugar muy, muy desfavorable, con problemas sociales y problemas de salud muy, muy grandes, como son el embarazo infantil, que el embarazo infantil no puede ser otra cosa que abuso sexual sobre las chicas. Y hablo de chicas de menos de 15 años, entre 9 y 15 años, y los embarazos adolescentes que en algunos casos pues también son eh, compartiendo esta situación de abuso, porque son con hombres que les llevan más de 5 años generalmente. Pero esa es una condición de la que no nos podemos desligar. Somos un país con un alto índice de infancias y adolescencias con embarazos no deseados. Somos el primer lugar en abuso sexual infantil. Entonces, también los niveles de infecciones de transmisión sexual pues son muy altos. Seguir ocultando, seguir callando, seguir pensando en la inocencia, lo único que nos ha construido pues es lastimar a las infancias, no quitarles la inocencia, sino quitarles cualquier posibilidad de desarrollo a quienes son sobrevivientes, ¿no? ¿Cómo lo miras tú, estas problemáticas y estas condiciones? Sin duda, el ocultamiento de una realidad lo que está provocando es, como tú lo señalas, pues acentuar la problemática y alejarnos de su respuesta y solución. Ciertamente el tema de la educación sexual los lleva a tocar problemas derivados colaterales como es el abuso sexual infantil, eh, muy grave en nuestra sociedad. El mercado que acentúa este abuso, la pornografía, ¿no? La pornografía es el mercado de la exhibición del cuerpo, eh, y es, como lo sabemos, un gran negocio.
de miles, millones de dólares, de euros, de pesos, ¿verdad? En donde un grupito se está beneficiando de la ignorancia, de los prejuicios que sobre todo los hombres tienen sobre la sexualidad. Si se usa, se pervierte una relación que puede ser natural para convertirlo en un tema de mercancía y negocio. Cuando una sociedad, creo yo, una familia, una persona tiene información de su sexualidad como algo natural, algo placentero, algo legítimo, algo necesario, no es necesario ver por otro lado la sexualidad de una manera como se está viendo, ¿no? Cuando hay muchos casos, muchos ejemplos, ¿sí? Cuando los jóvenes tienen una formación sexual, son responsables de sus acciones, son responsables cuando tienen un noviazgo, ¿verdad? Y una relación prematrimonial. Sí, se cuidan, se quieren. De ahí la importancia, y no es mío, de que la sexualidad trascienda esta visión biologicista y pase a atacar temas de ética en su sentido más amplio, trate de tocar el tema del placer, ¿no? Del erotismo. Los libros de texto, por ahí el de biología que salió, que circuló en la época de Vicente Fox, ¿verdad? Hay canciones, sí, hay imágenes, ¿no? El, el famoso, la obra de El beso. ¿No? Hay, bueno, hay mucha literatura, hay mucha pintura en torno al erotismo, ¿verdad? Que debe de usarse en la educación sexual. Ver esto de una forma no únicamente natural, sino incluso hasta espiritual, dirían algunas personas. Y esto pues rebasa en mucho la visión moralina, reduccionista, maniquea de algunos grupos que se están oponiendo a lo más básico de la educación sexual. ¿Sí? Por eso yo reivindico que la educación sexual se trate desde una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva filosófica, una perspectiva y a nivel nacional como un proyecto de nación. ¿Sí? La educación, lo sabemos, tiene que ser una educación integral y no puede ser integral si se pone de lado la educación sexual en su sentido más amplio. ¿Sí? Nosotros somos no solamente cuerpo, nosotros somos, somos sentimientos, somos placer y eso tiene que estar dentro de nuestra formación integral. Las nuevas generaciones tienen que ser muy distintas a la manera como nosotros fuimos formados. Sí, yo tengo hijos y tengo ya nietos, ¿sí? Y yo creo que mis hijos son de una generación mucho más libre, más madura a mi generación. Eh, Son mucho más avispados, menos prejuiciosos a como yo fui y soy. Sí, ellos obviamente ven la sexualidad de una manera mucho más responsable, sin miedo, sin tabús, de una manera mucho más natural, sí, a diferencia de como yo la viví, sí, y tal vez puedo decir, y la vivo, ¿no? Sí, yo espero que mis nietos sean mucho más libres y también más responsables, porque una cosa sin la otra no se puede dar. ¿No? La libertad tiene sus límites para beneficio de uno mismo y beneficio de quien nos acompaña, quien está a nuestro lado. Si yo tengo una relación sexual con el otro o la otra, sí tiene que ser una relación muy madura, ¿verdad? Porque las consecuencias no solamente son eh, físicas, eh, corporales, ¿no? Los efectos pueden ser muy gratos, ¿verdad? Muy favorables para el desarrollo personal, el placer, pero también pueden ser muy dañinos, ¿no?
una decisión mal tomada en una relación sexual, por mencionar un acto, sí puede provocar una orientación de mucho trauma en un futuro, en fin, de ahí la importancia de formar también a los profesores, a los docentes. Sí, yo siempre pregunto, ¿y cómo están las escuelas normales? ¿Cómo se está enseñando a los futuros maestros y maestras para que enseñen estos temas con sus alumnas y alumnos desde preescolar hasta educación media? Y yo creo que ahí andamos muy atrasados todavía. Sí, hay personas que dicen, es que los maestros no están preparados, por eso hay que darles eh, el derecho a los padres de familia que decidan. Yo digo, sí, claro que sí, ¿verdad? Pero también el tema tiene que estar tratándose en las escuelas, ¿sí? Los padres de familia son corresponsables, y si se critica a los maestros, ¿verdad? También hay que criticar y preguntarnos si realmente los padres y las madres de familia están capacitadas para hacerlo. Yo soy profesor de educación superior, a veces toco estos temas y les pregunto a mis alumnas y alumnos, ¿ustedes cómo aprendieron temas de educación sexual? ¿No? Y pocos dicen, con mis papás. ¿Mm? Otros dicen, pues con mis amigas, mis amigos, ¿verdad? Y, y yo también les digo, yo también aprendí temas de sexualidad con mis amigos, pero estaban peor que yo. Entonces era una especie de intercambio de ignorancias, ¿no? Así es. Sí, en buena medida en Educaréis hemos dicho repetidas veces que hay que educar y tenemos una gran responsabilidad, porque si no lo hacemos nosotras, nosotros en las aulas, lo va a hacer el internet, la pornografía, Claro, entonces tenemos que asumir esa responsabilidad y buscar la formación adecuada, científica, humanista, basada en derechos humanos, basada en la perspectiva de género, basada en la perspectiva de infancias y adolescencias, para quitarnos un poco el adultocentrismo que casi siempre es el que gobierna las aulas y donde por eso nos limitamos o generamos información que consideramos no es adecuada para ellos y entonces no la brincamos. Hoy por hoy, la nueva escuela mexicana está planteando que esto no solo es un derecho, sino también ya es una obligación del Estado brindar esta educación. Y si yo como profe tengo mis propias ideas, creencias, debo actuar como profesional de la educación y hacer a un lado mis creencias, mis forma de mirar el mundo para abordar los temas con la perspectiva más adecuada posible. Si puedo deconstruirme y puedo transformar mis propias formas de mirar, sería ideal, pero si no lo puedo hacer, debo respetar lo que está sucediendo en la sociedad. Y quería solo acotar una cosa, en el estado del norte del país que hizo sus propios libros fue Chihuahua. Eh, en Chihuahua se generaron libros propios, se gastó muchísimo dinero y además los contenidos con muchas deficiencias y con adoctrinamientos más tendientes a lo religioso. Entonces creo bueno, esa batalla también ya la perdieron, aunque se resistan en algunos espacios, ¿no? ya. Muy bien. Sí. Y pues bueno, no sé si quieras abonar algo más, como eh, cerrar esta charla diciéndole algo a los profes, a las profas que nos puedan estar escuchando, a estudiantes que estén, también nos visitan muchos estudiantes que van a ser docentes de las normales de todo el país. ¿Qué les dirías para
abonar a esto de la educación integral en sexualidad. Sí, tú acabas de señalar eh, el tema de la educación sexual vista desde la ciencia y vista desde las humanidades, y me parece que de ahí los estudiantes, sobre todo quienes van a ser en un futuro docentes, tienen una gran responsabilidad. Por un lado, tener mayor conocimiento, comprensión de un fenómeno complejo que es la sexualidad en su conjunto, ¿verdad? Y por otro lado, lo ver desde una perspectiva humanista, ¿no? En donde el centro no solamente es el conocimiento, sino es una acción responsable y colectiva. No es individual y es colectiva. Yo debo conocer mi cuerpo, ser libre y ser responsable, pero está el otro, la otra, está la colectividad. No podemos pensar en lo individual, aunque el tema de la sexualidad es también y quizá principalmente individual, ¿no? No podemos ser eh, integrantes de una colectividad sin pensar en nuestro propio beneficio. Va, va de la mano, el pensamiento es individual y es colectivo y la acción es individual y es colectiva. Y esto el docente debe saberlo porque tiene en sus manos una gran responsabilidad de la formación de las nuevas generaciones, pero por eso hay que estar bien preparados. Yo soy muy crítico de las normales, ¿sí? Porque no han estado empatándose con las nuevas reformas, porque mientras ya están actualizándose ya hay otra reforma, porque todavía en en algunas escuelas las normales no han dado el salto a ser propiamente instituciones de educación superior en donde se haga docencia, investigación, extensión y, y hay que señalarlo porque ocultarlo no nos conduce a nada. Sí, hay que ser exigente. Los estudiantes son jóvenes y tienen mucha energía y son acuciosos en las exigencias de los derechos. ¿Sí? Entonces ellos pueden ser jóvenes rebeldes. La sexualidad nos permite ampliar miras, eh, porque detrás de una visión cerrada en la sexualidad hay una visión cerrada en otras áreas. Yo creo que una persona libre, demócrata, que ahorita está en boga el término, es una persona tolerante, es una persona abierta a la diversidad, es una persona respetuosa, es una persona activa, sí, cuidadosa no solamente de la otra persona, sino de su mundo natural, de los animales. Y esas nuevas generaciones yo las veo activas, lejos de esa visión de que los jóvenes eh, son arrogantes, son delicados y que no aguantan la dureza que nosotros los adultos aguantamos años atrás. No, yo creo que no. Yo no soy de esa visión. Me parece que los jóvenes de ahora tienen una realidad muy difícil. Sí, a nosotros nos tocó un espacio abierto para desarrollar nuestras profesiones, nuestra profesión, lo que queríamos hacer. Muchos de nosotros lo logramos al entrar a la universidad y muchos de los jóvenes que están ahorita estudiando en la normal, en las universidades, instituciones de educación superior, tecnológicos, la van a ver difícil, están viendo difícil en el campo laboral. Sí, entonces no creo que sean jóvenes conformistas, delicados para enfrentar retos, no. Yo creo que muchos de ellos, ¿verdad? Están en una situación complicada y eso los hace ser personas maduras. Y frente a eso, bueno, se están formando como personas integrales que a su vez, pensando en los maestros normalistas, alumnos normalistas, ¿verdad? Pues sabrán enfrentar los retos, en este caso de la educación sexual con sus estudiantes. Yo percibo, cuando hablo de educación sexual, una educación integral, una educación científica, humanista. eh, y miren,
no me gusta hablar de espiritualidad, pero creo que la realidad nos tiene que hacer entender que somos sujetas de, de mucho potencial eh, y que no lo hemos aprovechado. Sí, hablar de educación sexual, yo percibo la sexualidad de una manera mucho más amplia, en donde no solamente somos cuerpo, ¿verdad? En donde hay una combinación integral del ser y un asunto ontológico que debe estar ahí presente cuando hablamos de la persona y de su educación. La educación sexual es una parte de una educación mayor, pero es muy importante, es muy importante porque nos remite a nuestros propios deseos, ¿sí? Sexuales en su sentido más amplio. Somos, ya lo decían los psicoanalistas, somos seres de placer, ¿sí? Y no hay que asustarnos, al contrario, hay que reivindicarlo, ¿sí? Somos afectos y parecería una obviedad, pero hasta hace poco empezamos a tratar en serio que somos eh, s- seres sentipensantes, ¿sí? Antes no, éramos cabeza, cabeza, cabeza y nada más, ¿verdad? Y en la escuela cabeza, nada más. Ya poco a poco somos cuerpo también. ¿Mm? Somos cuerpo, somos sexo, somos sexualidad. Y eso tiene que entenderse en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Los jóvenes, por su naturaleza, son muy sexuados, ¿sí? Y hay que emplear la perspectiva de la sexualidad, no quedarse únicamente en la parte de la satisfacción biológica, hay que pensar en temas de placer y el otro, la otra, sí, como un complemento para tener, valga la expresión, felicidad. ¿Sí? Porque hasta eso nos lleva la sexualidad, ¿no? A pensar en la felicidad, ¿sí? Una felicidad, valga la expresión, plena, plena, ¿sí? Como utopía, veámoslo como utopía, ¿no? ¿Te parece? Sí, una sexualidad vinculada a la felicidad plena, ¿sí? Integral, y esto desde una perspectiva de búsqueda, de aspiración hacia un lugar personal y colectivo donde nosotros estemos a gusto. Muchas, muchas gracias. Sí, reivindicar relaciones saludables con todas las personas con las que nos vinculamos, no solo de manera romántica o sexoafectiva, sino también con nuestros pares en las escuelas, con nuestros adultos que acompañan el crecimiento desarrollo, con nuestras familias. Creo que eso también va a ir diluyendo la violencia con la que vivimos, el comprender Oh, la diversidad, comprender al otro, a la otra y tratarnos con respeto, ser inclusivos, va a ayudarnos mucho, mucho, mucho a transformar este país. pues tú lo has dicho mejor, Claudia. Muy bien, estoy de acuerdo. Muchas, muchas gracias. Pues te agradezco enormemente esta charla. Ha sido muy ilustrativa de cómo ha trascendido esto y espero que la continuidad de otros 6 años de la misma administración pues nos permita mirar frutos en serio de hacia dónde va la escuela, la nueva escuela mexicana, y ya miraremos qué va pasando en el tiempo. Y que las resistencias sean críticas, las resistencias sean innovadoras, creativas, no solo la oposición basada en prejuicios y en creencias falsas, ¿no? Así es. Sí, sí, tenemos que cambiar como sociedad, como colectivo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y ojalá nos veamos en otra ocasión. Gracias.